hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gracias, Padre, porque tú todo lo sabes, porque todo lo ves, porque todo lo puedes. Eres un Dios confiable, un Dios bueno, misericordioso, lo hemos comprobado. Y por eso tu misericordia, Padre, te alabamos y te damos gracias. Y en el nombre de Cristo te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que nos hagas aptos para hacer tu voluntad. Que tu palabra obre con poder entre nosotros, te lo pedimos por Cristo. Amén. Vimos la última vez que cuando nos ponemos a orar o cuando estemos dispuestos a orar, vamos a encontrar obstáculos. Vimos una lista de ellos, no voy a hacer un resumen de eso. Vamos a pasar más bien a otro obstáculo. Cuando queremos orar, es posible que nos sintamos mal porque no sentimos que seamos como debemos ser. Entonces, por lo mismo, sentimos que le hemos fallado a Dios, que no estamos bien delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si no tenemos confianza para acercarnos a nuestro Padre, entonces no nos vamos a acercar. ¿Dejaremos de orar? Al contrario. En ese momento debemos acercarnos a Dios y reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Debemos pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Es posible que durante el día ustedes hayan hecho cosas que no debieron hacer. Es posible que dijeron cosas que no debieron decir. Pues debemos ponernos a cuentas con Dios lo más pronto posible. ¿Y qué pasa si ustedes no lo hacen? Que están en peligro. ¿Saben qué puede suceder? Que si cometieron un pecado grande hoy, mañana van a cometer uno más grande. Cristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero si no oramos, mucho menos vamos a velar. Y si no oramos ni velamos, ¿qué va a pasar? Pues caeremos en tentación. Aún habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, el pecado mora en nosotros. ¿Y saben qué quiere ese pecado? Alejarnos de la oración. Pero podemos decirle que no a esa insinuación. El pecado no logrará eso sin nuestro consentimiento. El pecado ya no nos domina. El pecado ya no domina a los creyentes. Cristo, por su muerte en la cruz, rompió el dominio del pecado en los creyentes. No su presencia, el pecado está ahí, pero el pecado ya no domina a los creyentes. Entonces, para que caigamos en tentación, necesitan nuestro permiso. No permitan ustedes que el pecado los aleje de Dios. Al contrario, el pecado debería ser un motivo para acercarnos a Dios. Porque si no lo hacemos, caeremos un hoyo cada vez más profundo y sentiremos que no podremos salir. Hay ocasiones en que los creyentes sentimos como que Dios se ha alejado de nosotros, como que Dios no nos escucha, como si Dios estuviera enojado con nosotros. Y un creyente puede llegar a pensar, ya no siento la presencia de Dios como antes. Si yo tuviera conciencia de esa cercanía, entonces oraría. Acuérdense que orar es una obligación del creyente. No es una opción que tenemos. Dios no nos sugiere orar.
Dios nos ordena hacerlo. Ahora, si sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, ¿cómo volveremos a sentir su presencia? Pues acercándonos a Él. Porque si nos alejamos nosotros, entonces, ¿cómo sentiremos su presencia? ¿Saben ustedes por qué parece a veces como que Dios no quiere escucharnos? Porque quiere que le demostremos que somos sinceros en buscarlo. Quiere que le busquemos de todo corazón. Busquen el libro de Oseas, por favor. Oseas capítulo 5, versículo 15. ¿Lo lees, Ricardo, por favor? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vean lo que dice. Dice, andaré y volveré a mi lugar. O sea, me voy a alejar de ustedes. Dice, y cuando ustedes estén en angustia, entonces me van a buscar. Dios sabe muy bien que si no le buscamos cuando estamos bien, lo vamos a buscar cuando estamos mal. Dice, en su angustia me buscarán. Pero ven, hay personas, la angustia en sí no asegura que vamos a buscar a Dios de corazón. Hay personas que cuando están gravemente enfermas o muy necesitadas de dinero o que tienen un hijo con graves problemas, entonces buscan a Dios, ¿sí? Pero hay personas que ni así le buscan. Hay personas que se endurecen terriblemente, que dicen, yo ya no quiero saber de Dios. No quiero que me hablen de Él. Me ha ido mal en la vida. Dios no quiere nada conmigo, pues entonces yo no quiero nada con Él. Entonces, esas personas se alejan de Dios. Pero si nosotros en nuestra angustia le buscamos, es porque Él la hace. Que nuestra bendición sea, que nuestra angustia sea bendecida. ¿Me explico? O sea, la angustia por sí sola no basta para que una persona busque a Dios. Es necesario que Dios bendiga nuestras angustias. Pero los creyentes, cuando Dios se aleja de nosotros, siempre somos angustiados. No nos gusta sentirlo lejos, queremos sentirlo cerca. Es como somos a veces como los niños. Un niño se siente contento cerca de su mamá y se recarga en su pecho y le gusta que la mamá lo acaricie. ¿Qué pasa cuando la mamá le da una nalgada? Pues se pone a llorar y pues de todos modos si la acurruca dice, no, pues mi mamá, pues ¿qué hago yo? Ni modo de irme con la vecina, pues no, pues tengo que acercarme a mi mamá, pues no me queda otra. Hay personas que buscan a Dios cuando Dios les da una sacudida de pies a cabeza. Personas que les iba bien y nunca se acordaban de Dios, pero cuando les va mal, empiezan a buscarlo. Hay personas que empiezan a buscar a Dios después de un divorcio, cuando pierden su trabajo, cuando pierden un ser querido. Entonces piensan, voy a buscar a Dios, a lo mejor existe. Vean otra vez ahí mismo en Oseas, pero ahora en el capítulo 6. ¿Cómo dice 6.1, Ricardo? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vean lo que dice. Jehová hirió, nos vendará. ¿Qué quiere decir esto? Que primero Dios nos castiga y luego nos da una sobada. Primero nos da la nalgada y luego nos da la caricia. Así es una madre cuando quiere a un niño. Si el niño es rebelde, pues le da una nalgada. Pero ya después lo ve llorando, pues ya le da su beso. ¿No? Entonces, cuando Dios nos castiga, es para hacernos sentir que no se ha olvidado de nosotros. Más bien, somos nosotros los que nos hemos olvidado de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de huir de Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. ¿Se acuerdan cómo Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Tuvo que subir al monte Moria
Y allá arriba del monte encontró el cordero para el sacrificio. Le dice Isaac, oye padre, dice, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Dice, Dios se proveerá del cordero. ¿Y dónde se proveyó? Allá arriba. Si no hubiera subido al monte Moria, ¿hubiera encontrado aquel cordero? Tenía que subir. Entonces, no debemos esperar la provisión de Dios para subir al monte. Debemos subir al monte y ahí encontraremos la provisión. Bien, subir al monte equivale a orar. ¿Por qué? Porque subir un monte es difícil. Bajar un monte es fácil, hasta rodando bajas, ¿no? No, pero para subir es trabajoso. Bueno, orar no es fácil, orar es muy difícil. Bueno, pues ya después cuando subas al monte, entonces encontrarás la provisión. Vean el Salmo 138. Salmo 138, versículo 3. Dice David, el día que clamé, me respondiste. Y vean lo que dice ahora. Da a entender David de qué forma le respondió Jehová. Dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. Esa fue la respuesta de Dios. Me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué quiere decir eso? Que se sentía muy desanimado. Entonces, cuando oró, Dios le dio ánimos. Entonces, cuando ustedes se sientan desanimados, estresados, tensos, preocupados, ¿dónde encontrarán la paz? Busquen a Dios. Y entonces sentirán la presencia de Dios y se van a levantar con renovados bríos. Ustedes sabrán, mi problema está en las manos de Dios. Dios no me va a abandonar. Por muy bajo que haya caído un cristiano, debe acudir al trono de la gracia. ¿Por qué se llama trono de la gracia? Nadie entra ahí por sus merecimientos. Nadie entra ahí por sus méritos. Todos entramos gracias a Cristo. Somos aceptados por Cristo. Nosotros somos pecadores y nunca dejaremos de serlo. Pero podemos entrar al trono de la gracia. Si ustedes dicen, no, yo no merezco que Dios me escuche, yo no merezco que Dios me bendiga, pues nadie merece eso. Si estamos esperando merecerlo, pues entonces nunca lo haríamos, nunca nos acercaríamos a Dios. Otra cosa, Dios ha prometido bendecirnos. Si hemos creído en Él verdaderamente, Dios ha prometido bendecirnos y escucharnos. Dios no está sordo. Las promesas de Dios son fieles. Y vean, nada tienen que ver con nuestros sentimientos. Ay, es que me siento mal. A lo mejor Dios no me da lo que le pido. No tiene nada que ver lo que tú sientas. ¿Se acuerdan de esa promesa que dice, clama a mí y yo te responderé? Entonces, si tú clamas, pues Dios te va a responder. Y tú te darás cuenta que Dios te escucha y que Dios te contesta. ¿Y qué harás tú después de eso? Tu fe va a crecer, tu amor por Cristo, tu gratitud hacia Dios. A veces las tentaciones rugen. Parece como que vamos a caer en tentación. Los dardos de fuego del maligno pasan silbando alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que apagará esos dardos de fuego? Solamente la fe. El diablo siempre trata de desanimarnos. Ni creas que Dios te va a escuchar. Para mí que eres un hipócrita, no te va a escuchar Dios. No te va a dar lo que le pidas. Pero nosotros debemos taparnos los oídos y debemos continuar orando. Satanás dice también, ahorita no puedes orar. Tienes muchos asuntos importantes que tratar. Si estuvieras desocupado, orarías. Pero como estás muy ocupado, entonces no puedes orar. ¿Qué le vamos a contestar? Vean, Satanás es bien astuto. Satanás sabe que si descuidamos la oración hoy un poquito, mañana vamos a hacer lo mismo. Si ustedes se olvidan de Dios hoy, se van a olvidar de Dios mañana y pasado mañana. Es posible que nos estemos cargando demasiado con los trabajos de este mundo. Vean lo que estoy diciendo. Es posible que le estemos dedicando demasiado tiempo a las cosas de este mundo.
Dios nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades para ocuparnos de nuestro trabajo. ¿Dios está en contra de que trabajemos? Claro que no. ¿Está en contra de que trabajemos y busquemos que a nuestros hijos no les falte nada? No. Debemos cuidar a nuestros hijos. Si no los cuidamos nosotros, entonces, ¿quién? Si tenemos un trabajo, tenemos que ser responsables. Tenemos que desempeñarlo bien, ser honestos, ser puntuales, ser honrados, ser trabajadores. Tenemos que sacar adelante a nuestros hijos. Debemos darles buen ejemplo a nuestros hijos. Pero vean una cosa, no debemos darle al mundo las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Qué dijo Cristo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El César es el gobierno. Tú debes, si eres cristiano, debes darle al gobierno tus impuestos. Eso es darle al César lo que es del César. Un cristiano debe pagar sus impuestos. Ah, no, ¿cómo voy a pagar impuestos si los gobernantes son unos malvados, malgastan el dinero, se lo roban? A ti no te importa, tú debes dar tus impuestos. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿le vas a dar al César lo que es de César? Y a Dios no le vas a dar lo que es de Dios. Le das a tu trabajo mucho tiempo, le dedicas esfuerzo, te preocupas y está tu mente ahí en tu trabajo. Y en las cosas de Dios no. Si ustedes no tienen tiempo para buscar a Dios en oración y para dedicar tiempo a su familia, entonces hay algo que está muy mal. Vean, para un creyente, estas dos cosas son de las más importantes. Primero Dios y luego nuestra familia. Pero si ustedes no pueden dedicar tiempo ni a Dios ni a la familia, entonces algo anda muy mal ahí. No le están dando a Dios lo que le pertenece a Dios. Si ustedes descuidan a su familia, si ustedes descuidan a sus hijos, si ustedes no saben ni dónde andan, si les piden permiso o se van de fiesta y ni les piden permiso y regresan a la hora que quieren, ustedes van a cosechar lo que están sembrando. Si ustedes descuidan las cosas de Dios, igualmente van a cosechar lo que están sembrando. Hay cosas que tal vez sean lícitas en sí mismo, pero que si nos apartan de Dios, entonces no pueden ser la voluntad de Dios. Escuchen esto. Vamos a suponer, por ejemplo, que el día de ayer no oraron, anoche no oraron. Y le van a decir hoy a Dios, Señor, perdóname que no oré ayer, pero es que estaba pecando. ¿Ustedes le dirían eso a Dios? Perdóname, Señor, porque no oré ayer, es que a la hora de que me tocaba orar estaba yo pecando. ¿Le dirían ustedes eso? O se las pongo más fácil de entender. Supongamos que ayer no fueron a trabajar y le dicen a su patrón mañana, perdóname, patrón, que no vine a trabajar, pero es que me emborraché. Esa no es una excusa, esa es una maldad. Si ustedes dejan de orar, si ustedes dejan de buscar a Dios por estar ocupados en cosas que no deben estar ocupados, ustedes están pecando. O sea, le están dando importancia a cosas que no tienen tanta importancia. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero podríamos cambiar ese dicho y decirlo de esta manera, no hagas hoy lo que podrías hacer mañana. Si hay ciertas cosas que puedes hacer mañana, no las hagas hoy. Dedica ese tiempo para buscar a tu Dios. Por ejemplo, hay mujeres que no oran porque plancharon un montón de camisas y un montón de pantalones. Entonces, mujer, ¿te preocupa el pantalón de tu esposo y la camisa? ¿Y Dios no te importa? Si vas a planchar 20 camisas, no puedes planchar 10 y dedicar un tiempo a la oración. Dios es más importante que 20 pantalones, se los aseguro. Dios se da cuenta si le dedicamos tiempo a Él, si nos importa a Él. Si a ti te importan las cosas de este mundo, pero no te importan las del otro mundo, entonces Dios toma nota de ello. Imagínense una mujer que tuvo que hacer de comer y planchar y trapear
y quiere orar a las 12 de la noche. ¿Va a poder? No, está bien cansada la pobre. ¿Cómo va a poder orar? No, tú debes organizar tu tiempo para que tengas tiempo para orar, porque eso es más importante que cualquier otra cosa que tú vayas a hacer durante el día. Entonces, que las labores del hogar no te alejen de tu Dios. No hagas hoy lo que podrías hacer mañana. Debemos planificar nuestro tiempo, no sea que nuestras actividades nos alejen de Dios. Dijo en una ocasión Spurgeon, aprender a decir no puede serte más útil que aprender latín. Vean lo que dijo Spurgeon. Cuando dijo estas palabras, el latín era un idioma muy importante. Todo el mundo quería aprender el latín. Pero hay personas que no saben decir no y se sobrecargan de quehaceres. Hay personas que tienen tantos trabajos que nada más se sientan un ratito y inmediatamente les da sueño. O sea, están desveladas y están cansadas, pues luego les da sueño. Y esas personas no pueden orar porque siempre andan con sueño. Hay personas que abren la Biblia y a los 2 minutos ya se están durmiendo. No han leído ni 5 versículos y ya se están durmiendo. Pero vean, para sus quehaceres no les da sueño. Pero cuando se ponen a leer la Biblia, entonces sí les da sueño. Entonces quiere decir que tus quehaceres ya son pecaminosos. Te importa mucho tus quehaceres y Dios no te importa nada. Debemos aprender a planificar nuestro tiempo para que nuestros quehaceres no nos roben el tiempo que le pertenece a Dios. Si ustedes van a hacer 2 cosas en un día, piensen cómo le harán para que no dejen de buscar a Dios. O sea, lo que quiero decir es que no debemos permitir que nada ni nadie nos alejen de nuestro Dios. Pídanle ustedes a Dios que les dé sabiduría. Que les dé sabiduría para planificar el tiempo. De manera que no queden mal con la gente. Pero si no quieren quedar mal con la gente, pues mucho menos supongo que querrán ustedes quedar mal con Dios. A menos que les importen más la gente que Dios. Si ustedes están pensando en encontrar un huequito, voy a buscar un huequito para dedicarle a Dios, no vas a encontrar ese huequito. Dios no merece huequitos, Dios merece huecotes. Si ustedes si buscaron ayer tiempo para dedicarle a Dios y no lo encontraron, tampoco hoy lo van a encontrar y mañana tampoco. Entonces va a decir Dios, ¿no quieres saber nada de mí? Ok, haz lo que gustes. ¿No quieres investigar? ¿No quieres profundizar? Hay personas que dudan de la existencia de Dios. Una persona que duda de la existencia de Dios, ¿cómo le buscará? Vamos a suponer que ustedes no creen que existan los tesoros. Dicen que ahí venden unas máquinas para que encuentren tesoros en el campo. Andan ahí buscando los tesoros. Un día tú vas, compras una de esas máquinas, no sé cuánto cueste, y andas con la máquina ahí en el campo y andas moviéndola ahí. Y llega alguien y se te acerca. Oye, ¿qué andas buscando? Pues ando buscando un tesoro. ¿Tú crees que exista? No, pues no. Entonces, ¿por qué lo andas buscando? ¿Cómo vas a buscar algo que tú crees que no existe? Una persona que no cree que existe Dios, ¿cómo doblará sus rodillas y le dirá, Dios mío, perdóname porque te ofendí? No lo va a hacer. Y si lo hace, lo hará para sentirse bien consigo mismo, pero no lo hará para agradar a Dios. Esas pobres personas que compran sus veladoras y que van a misa, gastan dinero en las veladoras, ¿sí?, para buscar a un Dios que no creen que exista, a un Dios que está sordo según ellos. ¿Cómo esperarán encontrar bendiciones de Dios si dudan de la misma existencia de Dios? Quieren quedar bien con sus padres que les inculcaron la religión, con el sacerdote. Quieren quedar bien con la gente, pero no quieren quedar bien con Dios. Una persona que no dedica tiempo, seriamente, a buscar a Dios hoy, no lo va a hacer mañana tampoco. ¿Y saben qué va a suceder? Se te va a formar un mal hábito. Si tú no lees la Biblia un rato hoy, mañana tampoco lo harás. Pero si tú te acostumbras a leer un rato y a orar un rato, se te va a formar un hábito. Hay personas que no están a gusto si no están haciendo nada.
Hay mujeres, por ejemplo, que siempre traen el plumero en la mano. Andan sacudiendo, andan limpiando y andan, pero así, como hormiguitas. Traen el matamoscas y... Hay mujeres que gastan el tiempo en atender las plantas, los canarios, los perros, los gatos. Pero cuando quieren orar, no pueden porque están rendidas. Tienen tiempo para los perros y los gatos y no para Dios. ¿Cómo es eso? Esas pobres personas, esos hombres que andan en el campo, estudiando los animales. Hay hombres que dedican toda su vida a ver cómo viven los leones, cómo viven los gorilas, cómo viven las arañas. ¿Qué va a ser el día del juicio de esas pobres personas? El día del juicio le va a decir, oye, ¿te importaban los conejos, las arañas, los gorilas y yo? Dios no les importaba. Lo más importante nunca les importó. El tiempo, para que ustedes busquen a Dios, no deben buscarlo, deben fabricarlo. ¿Cuál es el tiempo más apropiado para buscar a Dios en oración? Piensen ustedes, cada quien podrá tener un tiempo diferente. El asunto es que ustedes dediquen tiempo. Nada hay más importante. Si Dios no existe, no hay problema. Pero si Dios existe y tú no lo buscas, entonces tú estás en problemas y sufrirás las consecuencias. Tal vez haya ocasiones en que algo se interponga y tú no puedas orar realmente, pero esa será una excepción. El tiempo de oración debe ser central, debe ser prioritario y debe ser algo realista, porque si ustedes tienen dos chambas y llegan a su casa bien cansados y dicen, me voy a levantar a las 2 de la mañana a orar, no, eso no es realista. Están cansados, ¿cómo se van a levantar a las 2? Los inconversos, los incrédulos, piensan que la oración es una pérdida de tiempo. Dicen, un cristiano se pone a orar media hora, pero pues yo en media hora me pongo a trabajar y ya me gano unos centavos. Y el que se ganó orando no se ganó nada, nomás perdió el tiempo. Nosotros creemos que orar no es una pérdida de tiempo, es ganar. Salimos ganando cuando oramos. Y ganamos cosas que son intangibles, pero no por eso menos reales. Los inconversos creen que la oración es una pérdida de tiempo porque en el fondo no creen que Dios exista. Pero nosotros oramos a un Dios que sabemos que nos escucha, que sabemos que existe, que sabemos que nos ama. Hay personas, sabemos algunos, que somos muy impacientes y que tenemos cosas muy importantes que hacer. Entonces, pensaremos que la oración es secundaria. Mi trabajo es primario, pero la oración es secundaria. Una persona que dice ser cristiana podría pensar que dedicarse a la oración es estar muy pasivo. No, dice, hay que echarle ganas. Si quieres progresar, échale ganas, trabaja. ¿Para qué te dedicas a la oración? Nadie te va a pagar por eso. Vamos a suponer, por ejemplo, un carnicero tiene como 20 cuchillos, pero ya todos tienen mal filo. Entonces, dedica 2 horas para afilar todos sus cuchillos. Esas 2 horas en que dedica a afilar sus cuchillos, ¿es una pérdida de tiempo? No. Un carnicero debe tener sus cuchillos que corten bien. Entonces, cuando tú oras, estás afilando tus cuchillos. La oración nos humilla. La oración nos ubica. Dios es grande, nosotros somos pequeños. Él es todo, nosotros somos nada. Necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero si tú descuidas la oración, le estás mandando un mensaje: Señor, no te necesito. Yo me basto sin ti. A mí me va bien contigo sin ti. ¿Ok? Dice Dios, haz lo que gustes. Cuando me busques y no me encuentres, no preguntes por qué. Hay personas que nunca buscan a Dios. Y cuando les aprieta el zapato, entonces lo buscan, pero no lo encuentran. Pues, ¿por qué no lo encuentran? Porque nunca lo buscaron antes. Toda tu vida, nunca le has buscado. Lo vas a buscar cuando pierdes una pareja, cuando te maten un hijo, cuando lo encierren en el reclusorio. Entonces sí vas a buscar a Dios. Si un hombre tiene un trabajo muy pesado o muy largo, dedica 10 horas, 11, tal vez 12,
del día en su trabajo. No, si tienes que trabajar mucho, con más razón debes orar. ¿Saben quiénes son los que más tienen éxito en su trabajo? Los que más oran. Son los que más oran. En una ocasión decía Lutero, tengo tantas cosas que hacer, que cuando menos tengo que orar 3 horas, dice. Cuando menos, dice, tengo que orar 3 horas. Vamos a suponer que ustedes tienen su buen dinero, su guardadito en el banco. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿yo para qué necesito de Dios? Tengo mi dinerito. Si un cristiano tiene mucho dinero en el banco y no ha orado, supongamos que se diera el caso, ¿saben qué? Ese dinero no es una bendición. Ese dinero será una maldición. Todo lo que tenemos, lo que conseguimos sin Dios, eso no es una bendición. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos aleje de Dios no puede ser una bendición. Carlos Slim tiene mucho dinero. ¿Esa es una bendición real? El día del juicio, ¿de qué le van a salir sus millones al ingrato? Si tu trabajo te aleja de Dios, no puede ser una bendición ese trabajo. Y lo mismo pasa con las recreaciones. Dios no está en contra de que te diviertas. No está en contra de que practiques un deporte. Dios no está en contra de que veas la televisión, de que veas una película. Pero el deporte te aleja de Dios. La música te aleja de Dios. La televisión te aleja de Dios. El cine. Entonces eso es una maldición. Cualquier cosa que nos aleja de Dios es una maldición. Y si tú oras y ves la televisión, esa va a ser una bendición que la veas. En cambio, el que se aleja de Dios va a ver en la televisión cosas que no debe ver. Películas que no sean muy recomendables, que en lugar de hacerle un bien, le van a hacer un mal. Y si tus hijos te ven, ese es el mensaje que les estás mandando. Van a ver cosas peores que las que tú ves. Y si tú no oras, vas a ver en la televisión cosas que te perjudican y ni cuenta te vas a dar. Si vas a empezar un negocio, yo te recomendaría que lo empezaras, pero primero oraras. Señor, ¿te parece bien que invierta este dinero en este negocio? Señor, pienso cambiarme de casa, pienso encontrar un trabajo, pienso casarme, pienso meterme a estudiar aquello. ¿Es conveniente, Señor? ¿Te parece bien? Si tú no consultas con Dios, olvídate. Porque si no consultas con Dios, va a decir Dios, mira, si no quieres saber nada de mí, haz lo que gustes. Pero ¿qué dice el sabio Salomón? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Déjenme agregar algo más. Mientras más obstáculos haya que vencer para venir a Dios en oración, más le gustará a Dios nuestra oración. Vean lo que estoy diciendo. Supongamos que ustedes tienen un amigo que tiene muchas ocupaciones, pero aunque tiene muchas ocupaciones, dedica tiempo para ir a visitarte. ¿Qué harás tú? ¿Qué pensarás tú? Esta persona me vino a visitar, aunque tiene tantas ocupaciones. Ustedes van a estar agradecidas de esa visita, ¿no? Imagínense que fuera a tu casa Peña Nieto a visitarte porque tu casa se cayó con el temblor, con el terremoto. ¿Qué harías? No, pues el señor presidente vino a visitarme y me dijo que me va a ayudar. No, hombre, se agradece, qué bueno tener un presidente así. Pero imagínate que te viene a visitar un amigo que te dice, ¿sabes qué? Pues no tenía nada que hacer y vine a verte. No, pues mejor ni hubieras venido. ¿No? ¿Sí? Imagínense que ustedes van a orar y le dicen a Dios, Señor, tengo que arreglar mi carro, tengo que construir esto, tengo que limpiar allá. Pero para mí eres tú más importante, Señor. Vengo a buscar tu rostro en oración. Eso le gusta a Dios. Ábrele tu corazón y dile lo que sientes. ¿Qué cosas te quitan el tiempo que debieras dedicarle a Dios? Hay ciertas cosas que tal vez requieran que pospongamos nuestro tiempo de oración. Vean lo que estoy diciendo.
es posible que sucedan cosas que nos impidan orar realmente. Por ejemplo, estoy orando y de repente se empieza a quemar la casa del vecino y empieza a gritar auxilio y agua y etcétera. Pues ni modo de seguir orando, señora, haz que se apague el incendio. No, llévale una cubeta de agua, pues, ¿cómo que? ¿No? Imagínense que estoy orando y oigo que mi esposa se cae de las escaleras. Señor, te ruego por mi esposa. No, ve y ayúdale, pues ¿cómo que? ¿No? Para posponer el tiempo de oración debemos considerar algunas cosas. Si el motivo es legítimo, tal vez no lo sea. ¿Es importante lo que quieres hacer de veras que impide que ores? Eso que vas a hacer, ¿tienes la obligación de hacerlo ahorita o puedes dejarlo para después? ¿Es sorpresivo lo que vas a hacer o pudiste haber planificado antes? Y aún si es legítimo que dejemos de orar, podemos ir caminando y orando. Pueden ustedes ir en el metro y estar orando, pero que eso no sea una costumbre. Pueden ustedes clamar para que Dios les ayude a sus hijos, para que Dios salve a sus muchachos. Cuando ustedes anden en la calle y se topen con un amigo y les hagan una pregunta acerca de la Biblia, Dios mío, ayúdame, que le contesto. Van a visitar a un enfermo, Dios mío, ¿qué le digo a este enfermo que le pueda ser de ayuda? Aunque nuestras oraciones sean cortitas, Dios nos iluminará para que contestemos como se debe. Dios no nos contesta por el tiempo que pasamos orando. O sea, para que Dios nos escuche, no necesitamos estar 2 horas o 3 horas de rodillas. Si ustedes le abren su corazón a Dios, con 10 minutos, con 15, pueden ser muy buenos. El asunto es que sea de corazón. Los paganos, Cristo los censura ahí en Mateo 6, dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Vean, ¿cuánto tiempo dura la oración? Yo preguntaba el otro día. Un rosario. Dura como media hora, ¿no? No sé, menos tal vez. ¿Pero qué le están diciendo a Dios? No están diciendo nada. Dios no escucha un rosario, eso no sirve de nada. Pero ellos piensan que porque están habla y habla y habla, Dios los va a escuchar. Pues ¿qué le escucha si no le están diciendo nada? Dios no se está fijando en el reloj para ver si nos contesta. Satanás va a tratar de desanimarnos también diciéndonos que las cosas que pedimos son muy grandes y nosotros no las merecemos. No tienes derecho de pedir lo que pides. Dios no te lo va a conceder. Esas bendiciones que tú pides, Dios se las va a dar, pero a ciertos cristianos, pero no a ti, no, tú eres muy insignificante y a ti no te va a contestar Dios. ¿Qué debemos hacer en un caso así? Vean, si lo que pedimos es grande, debemos entender que nuestro Dios es más grande. Vean Deuteronomio 32. ¿Ya lo encontraste? 32. Deuteronomio 32, sí. Versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Vean lo que dice, engrandecer a nuestro Dios. ¿Cómo engrandecemos a Dios? ¿Podemos hacer a Dios que sea más grande de lo que es? No. Entonces, ¿qué quiere decir engrandecer a Dios? ¿Saben qué quiere decir eso? Engrandecer a Dios, que reconozcamos su grandeza. Que hablemos de su grandeza. ¿Se acuerdan de la mujer sirofeniza? No, de aquella mujer que estaba enferma, que tenía flujos de sangre, que tenía muchos años enferma, y que dijo, que se acercó por detrás de Jesús y dijo, con que toque la orillita desde el borde de su manto, dice, yo voy a ser sana. Y llegó y tocó el vestido de Jesús y inmediatamente sanó su enfermedad. Esa mujer sanó, ¿saben por qué? Porque ella sabía que Dios es muy grande. Si nosotros creemos de veras que nuestro Dios es muy grande, ¿qué podemos pedirle? Que sea muy grande. Imagínense que ustedes se acercaran al presidente de México
y que le dijera, oye, ¿y tú en qué trabajas? No, pues yo soy muy pobre, yo soy bolero y pues gano 100 pesos diarios. Y que les dijera al presidente, mira, pídeme lo que quieras, te voy a dar lo que tú me pidas. ¿Le pedirían ustedes un cajón más grande para seguir boleando? ¿Cómo un cajón más grande para seguir boleando? No, ustedes pídanle una casa. Que le dijeran al presidente, señor presidente, yo quisiera pedirle una casa, pero pues, no sé si usted pudiera dármela. No puede dártela, de que puede. Si le vamos a pedir a Dios cosas, no vamos a pedirle cosas pequeñas. ¿Qué podríamos pedirle que fuera más grande? Que fuera muy grande para Él. Hay cosas que no nos atreveríamos a pedirle ni siquiera a un vecino. Pero a lo mejor sí a un gobernador. Pero hay cosas que ni un gobernador ni un presidente puede darnos. Por ejemplo, un presidente puede darnos la salvación. Si tú tienes un cáncer muy avanzado, ¿el presidente te puede ayudar? No. Hay cosas que de veras solamente Dios puede ayudarnos. Y es por eso, vean, que Dios nos humilla, que Dios nos llega a poner en el punto de la angustia. Porque cuando estamos angustiados, gravemente necesitados, entonces decimos, Dios mío, si tú no me ayudas, nadie en el mundo puede ayudarme. Y es increíble que una persona que nunca buscó a Dios durante toda su vida, si aún en el momento de su muerte le busca, le puede encontrar. Es increíble esto. Acuérdense del ladrón que murió junto a Jesús. Ese ladrón, ¿cuándo buscó a Dios antes? Pues a la hora de su muerte buscó a Dios, creyó que Cristo era Dios y en ese momento fue salvo. Es increíble eso. Aunque ustedes hayan pecado mucho, aunque se hayan alejado de Dios por años, pídanle perdón y Él los perdona. Aunque ustedes hayan cometido pecados horribles, Dios los perdonará. Dios es más grande que nuestros pecados. Ay, pero no creo que Dios quiera perdonar nuestros pecados porque son muy grandes. Dios es más grande todavía. Ay, es que yo no merezco. ¿Quién puede merecer que Dios nos perdone? Hay un versículo, no lo vamos a buscar, que dice en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si ustedes nunca se han acercado a Dios, acérquense desde hoy. Empiecen a buscarle. No dejen de leer la palabra de Dios. Y ustedes se darán cuenta muy pronto que aunque antes nunca se acercaron a Él, de repente Dios empezará a acercar a ustedes. Y cuando Dios se acerca a ustedes, ¿saben qué? No podrán creerlo. Los cristianos, los que ya tenemos muchos años haciéndolo, a veces sentimos como si palpáramos a Dios, como si lo tocáramos. A lo mejor alguno de ustedes anda en algún pecado que les ha esclavizado durante muchos años, décadas tal vez. Pues por muy arraigados que tengan esos pecados, aunque se sientan atados por 1000 cadenas, Cristo puede romper esas cadenas. Dios hace cosas increíbles. Hemos hablado, un hombre que golpeaba injustamente a sus hijos, que los pateaba, que era borracho, deshonesto, tranza, que ofendía a su esposa, lo humillaba, le pegaba, y de repente llega a ser cristiano. Que deja sus pecados y que todo el mundo puede ver un cambio en él. Y dice, ¿cómo? No puedo yo creer eso. Dios hace cosas como esas y más grandes todavía. Si tienes un problema muy grande, por muy grande que sea, ven a Cristo. Tu problema más grande es tu pecado. Y cuando tú te arrepientas de tu pecado, tus demás problemas los verás como nada. Dios hizo las cosas, todo lo que se ve en el universo, de lo que no se veía. Dios dio la orden que el mundo fuera hecho y el mundo se hizo. No existía la materia, pues de repente empezó a existir. No vamos a decir que alguien hizo la materia y que Dios agarró la materia para construir el mundo, no. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y se hicieron los mundos, los planetas, las galaxias. Pero vean, Dios hizo la materia, pero Él no es materia. Dios es un espíritu puro. Dios es todopoderoso.
nuestro Dios es increíble y hace cosas increíbles. Dios quiso que las cosas existieran y simplemente con quererlo, las cosas existieron. Dio su voz y formó los océanos, los mares, los ríos, las montañas. ¿Y saben qué? Su misericordia es tan grande como su poder. Si con su poder hizo tales cosas, su misericordia es igualmente grande. No esperes merecer ser perdonado, porque nunca lo merecerás. Dios nos perdona por su pura misericordia. El sacerdote le hace creer a la persona, mira, sí, cometiste un grave pecado, pero rezas 2 rosarios y ya Dios te perdona. Por estar rezando 2 rosarios, Dios nos va a perdonar. Señor, ¿tú tienes que perdonarme? Recé 2 rosarios, no, a fuerza me dice. No, Dios no está obligado a perdonarnos. Pero cuando le pedimos perdón por su misericordia, Dios nos perdona gratis. Para Dios no existen las cosas difíciles. Él es muy grande, muy grande. Él puede hacer cualquier cosa con desearlo simplemente. Los deseos de Dios son órdenes. Vamos a continuar con este mismo tema la próxima vez, pero todavía falta mucho aquí para que yo termine. Mejor ahí la vamos a dejar. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos las gracias por lo que tú dices en tu palabra, porque podamos leer ahí que tú eres un Dios grande y misericordioso. Nosotros nunca mereceremos que nos perdones porque te hemos ofendido de muchas formas. Desde que teníamos uso de razón, te ofendíamos. Pero gracias, Padre, porque sabemos que en ti hay perdón. Sabemos que Cristo murió en la cruz para perdonarnos. Oh Padre, haz que así sea. Padre, haz que todos los que están aquí, que no son salvos, que no se han arrepentido, ayúdales a arrepentirse y a dejar su pecado, a confiar en Cristo de todo corazón. Ayúdanos a todos, Dios. Aumenta nuestra fe en la clase de Dios que tú eres, que no estás sordo, que tú siempre escuchas a los que te buscan. Gracias por tus promesas en el nombre de Jesús. Amén.